Buenas noches, Rodrigo Camacho de Fox Sports. Gracias por dejarnos estar en la conferencia de prensa. Profe, platíquenos un poco las sensaciones con las que se queda. ¿Qué de positivo tiene para ustedes este escenario a pesar de haber quedado eliminados? Buenas noches a todos. Antes que nada, pedirle disculpa por lo de ayer, porque ayer me dijeron que la conferencia de prensa arrancaba 6 menos 10, ¿era? 6 menos cuarto, 6 menos cuarto era la conferencia. Cuando llegué acá me sorprendí que no había nadie. Les pido disculpas de mi parte, no fue mi error, a mí me avisaron la hora, fue un error de la competición. A ver, con respecto al partido, el partido me gustó. El partido me gustó, las sensaciones fueron muy buenas en el sentido donde lo teníamos que jugar. Estuvimos muy bien en toda la situación del primer tiempo. Tuvimos 5 minutos que nos costó acomodarnos en el inicio del segundo tiempo. Un error, se nos pone el resultado, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando y eso me deja tranquilo de la forma que se jugó. Hola Fernando, ¿cómo estás? Por acá Gibran Araige de TUDN. Fernando, ¿cómo cambiar el chip rápidamente, ¿no? Después de esta eliminación, más allá de que hoy Chivas fue mejor y termina sacando el resultado, quedan eliminados del torneo, pero en 3 días te enfrentas otra vez contra América, el mismo equipo, en casa, donde hay una deuda con la afición. ¿Cómo cambiar el chip de cara al próximo clásico? A ver, vuelvo a repetir, lo dije previo a este partido también, es constante cambiar de situación de torneo, cambiar de situación de partidos, porque a veces que los partidos los ganás y tenés que trabajar y tenés que seguir con la misma mentalidad. Ahora nos toca descansar, ver quién está disponible para jugar y seguir con el trabajo que pretendemos, tanto desde la parte física, mental y futbolística. Buenas noches, Fernando. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Hablas de que el funcionamiento esta noche te agradó hasta cierto punto de tu equipo, pero ¿cumplió Chivas con las expectativas que tenías, no antes de la llave, sino antes de este partido en específico? Sí, lo que acabo de decir recién. El partido me gustó de la forma que lo planeamos, de la forma que sabíamos que podíamos llegar a tener situaciones donde nos podían llegar a lastimar ellos, y a partir de eso tratar de buscar hacer nuestro partido, que era un partido que teníamos un marcador en contra. Entonces teníamos que tratar de ir a buscar de a un gol, de ponernos en partido en situaciones de un gol, y así fue. Lamentablemente no nos alcanzó, tuvimos 2 desajustes, 2 goles del rival, pero y así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando, se puso otra vez en el marcador arriba y eso es lo importante del equipo. Buenas noches, Fernando. Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13 Sports. Hoy el funcionamiento fue diferente. Yo creo que la afición se debe de ir con la esperanza porque cambió el equipo. La semana pasada, los partidos pasados, sobre todo la vuelta, tu servidor y los colegas te criticamos muchísimo los planteamientos, jugar con 2 puntas, con un hombre menos, etcétera. Mexicano Cowell, porque es mexicano, peleaba los balones como si el balón fuera su alimento principal y no hubiera comido en 3 días. El equipo cambió totalmente. ¿Qué pasó en estos días? En las charlas, trabajo, las arengas. Trabajo, no es solamente hablar. Es trabajo, es tratar de llegarle al futbolista de la mejor manera, y con los planteamientos. Es normal que cuando el equipo pierda se plantee el error del entrenador. Y lo asumo, es toda responsabilidad mía. Hoy el mérito no fue el planteamiento, fueron los jugadores. Yo no me hago mérito de nada. Hoy trabajamos un partido donde sabíamos que podíamos lastimar y los jugadores lo entendieron y lo ejecutaron al 100%. ¿Qué tal, Fernando? Alex Domínguez para Infobae México. Hablabas ahorita también de que el equipo cambió el chip, de que es una constante con la que deben de mejorar, pero venían de 3 derrotas consecutivas. Con lo mostrado hoy, ¿dirías que ya están o van por el camino correcto? ¿Te vas con eso para el resto de lo que viene en el semestre? No. Tenemos que demostrarlo el próximo partido, el próximo. Cada partido lo tenemos que seguir trabajando, de seguir demostrando, y esa es la mentalidad que tengo yo como entrenador y es lo que trato que los futbolistas lo tengan constantemente en cada partido y cada entrenamiento. Hola Fernando, buenas noches. Alberto Campos de Grupo Fórmula. Más allá de las 2 derrotas, ¿tú cómo viviste los clásicos de manera personal? No, a ver, desde lo personal no me gusta hablar. Lo importante acá es el equipo, es la institución, y hoy creo que el equipo respondió como tenía que responder. Profesor, buenas noches. Adolfo Díaz Rufo, periodista independiente. Hablas de asumir la responsabilidad de lo que se ha jugado, lo bueno, lo malo, etcétera.
pero hay una realidad. Este mismo equipo ya lleva una seguidilla de técnicos con calidad, con técnica, con probado éxito, y que han terminado sin pena ni gloria en el club. ¿Qué es lo que está fallando? A ver, yo puedo hablar de lo mío. De acuerdo. De lo anterior no me corresponde y es hasta faltar el respeto a los técnicos anteriores. La mentalidad que tenemos que tener y lo que debemos entender es que tenemos que competir y tratar de llegar a instancias finales de cada competición que se juega. Y ese es el pensamiento y eso es lo que se trabaja. Y hay un montón de determinantes en el fútbol. No es solamente quién entra a jugar, quién no entra a jugar. Hay determinantes. Y esos determinantes a veces te dejan afuera de situaciones, te dejan afuera de partidos. Entonces hay que trabajar. Y hay que tener las cosas claras cuando uno se trabaja. Yo asumo mi responsabilidad cuando el partido se pierde, soy responsable máximo porque soy la cabeza de este grupo, pero también tengo un objetivo y tengo un objetivo claro y a partir de eso vamos a trabajar y vamos a seguir para que los futbolistas sean cada vez mejor. Profe, acá atrás, acá arriba. Buenas noches, Orlando Castellano de Servicio Informativo en Deportes. Hoy, ¿cómo se va tu equipo, más allá de este triunfo, pero el no haber pasado, cómo lo sientes en el vestidor? Si hay decepción por no haber logrado ese objetivo que se habían planteado para seguir en esta Copa de Campeones. Sin duda, la ilusión está, la ilusión estaba, la ilusión de poder revertir el marcador. Estábamos en una situación favorable durante el primer tiempo, pero los noté dolidos, nos noté bastante dolidos cuando terminé el partido. El vestidor ahora es de ellos, yo no entro al vestidor, es un momento solamente del futbolista y estaban dolidos por la derrota, por la eliminación, pero también creo que tenemos que entender y deben entender que es el camino a seguir. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Eugenio Robles de Milenio Televisión. Hay derrotas o eliminaciones que pueden servir quizá como triunfos morales. Ya te lo comentaban la semana pasada, en general, el rendimiento de tu equipo, quizá tú mismo fuiste cuestionado, criticado. Esta eliminación, ¿qué le puede enseñar a Chivas en lo emocional y en lo futbolístico? A ver, lo futbolístico es lo que acabo de repetir y lo que acabo de decir. El equipo hoy estuvo en partido, entendió las situaciones donde teníamos que atacar, cómo lo queríamos atacar, cómo lo teníamos que defender y vuelvo a repetir, para ver si es un envión, como lo estás preguntando, veremos el próximo partido y el próximo y el próximo y es una constante de cada partido que a nosotros nos toque disputar.